habla es la licenciada Gladys Lévano Pacha del Servicio de Emergencia. Hoy trataremos el cuidado de enfermería en pacientes con shock hipovolémico. Para hablar de shock hipovolémicos, tenemos que entender qué es un shock. El shock es un estado crítico que resulta de una administración inadecuada de oxígeno y nutrientes para satisfacer el requerimiento metabólico tisular. ¿Qué significa esto? Cuando hay una mala perfusión tisular, va a provocar una hipoxia tisular, un metabolismo anaerobio, acúmulo de ácido láctico y CO2, daño celular irreversible y daño de los órganos. La muerte proviene por un colapso cardiovascular. Es importante tener los conceptos bien claros para saber actuar en el momento indicado. ¿Cómo va a tener esto? Como bien sabemos que la función principal del sistema cardiopulmonar es administrar oxígeno a los tejidos del cuerpo y eliminar los derivados del metabolismo celular. ¿Qué vamos a eliminar? Principalmente el CO2. Cuando la administración de oxígeno no es la adecuada para satisfacer la demanda tisular, ¿qué hacen las células? Usan el metabolismo anaerobio para producir energía. Por lo tanto, van a generar ácido láctico. Los órganos más nobles, como son el cerebro y el corazón, órganos que van a recibir un flujo mayor de sangre de forma preventiva que el resto del cuerpo. Por eso en el shock la piel la vamos a ver pálida. Va a haber reducción del flujo urinario y reducción del flujo intestinal. En pediatría es importante saber que en los niños hay mayor porcentaje de agua corporal, mayor cantidad de pérdidas insensibles, menor cantidad renal de concentrar orina, por lo tanto mayor sensibilidad a la hipoperfusión. Hay disminución de la precarga, disminución de la contractibilidad, alteración de los tonos vasculares. ¿Qué va a llevar esto? Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la resistencia vascular sistémica. Etapas del shock. Las etapas del shock tenemos shock compensado, shock hipotenso y shock irreversible. El shock compensado, los mecanismos rápidamente responden produciendo taquicardia y vasoconstricción. La presión se va a mantener dentro de los rangos normales. En el shock hipotenso, los mecanismos compensatorios han sido superados. Va a haber compromiso de la presión arterial, la perfusión y la función celular de órganos. Y en el shock irreversible, el daño es severo, con pérdida de función. Aquí los mecanismos compensatorios ya no logran compensar pese al volumen y pese al manejo con fármacos. Tenemos que tener claro los conceptos críticos, el reconocimiento del shock. El paso de un shock compensado, donde la presión arterial se logra mantener, a un shock hipotenso, ocurre en horas. Y el paso de un shock hipotenso, que no logramos mantener una presión adecuada, hay una isquemia tisular, hay daño celular y por lo tanto la muerte sucede en minutos. Tenemos que tener claro todos estos conceptos. El paso del shock compensado a shock hipotenso es en horas y el paso del shock hipotenso a la muerte es en minutos. Ahora del shock hipovolémicos, ya teniendo conocimiento y un recordatorio sobre lo que es el shock en sí. El shock hipovolémico
La bulimia es la causa más común del shock en niños. La pérdida de líquido debido a la diarrea desencadena el shock hipovolémico y es una de las causas importantes de mortalidad en los lactantes. Las pérdidas de volumen pueden iniciarse con el shock hipovolémico y esto se puede deber a las diarreas, a los vómitos, a las hemorragias internas y externas, a la ingesta inadecuada de líquidos, las pérdidas en el tercer espacio y las quemaduras extensas. Epidemiológica debemos de tener. Es más prevalente en la infancia, los lactantes son los más vulnerables, la diarrea es la causa más frecuente en el shock hipovolémico y la mortalidad un 5% según los centros de atención. ¿Qué debo de hacer si estoy frente o frente a una sospecha de shock? Paciente con shock hipovolémico va a presentar taquipnea, taquicardia, hipotensión, frialdad, oliguria y cambios en la perfusión periférica. Ahora, ¿por qué taquipnea? Porque va a haber una alcalosis respiratoria y la alcalosis respiratoria se debe a una hiperventilación y esta hiperventilación va a compensar parcialmente mi acidosis metabólica que acompaña al shock, ¿no? Ahora, ¿por qué una taquicardia? Lo primero que hace el cuerpo para mantener el gasto cardíaco es aumentar la frecuencia cardíaca. Una disminución del gasto cardíaco producirá una disminución de la administración de oxígeno en los tejidos. Como hemos visto anteriormente, la taquicardia es un modo de un shock, en una etapa de un shock compensado. Ahora, la hipotensión. La hipotensión se desarrolla cuando los intentos fisiológicos para mantener la presión arterial y la perfusión ya no hacen efecto. Debemos de entender que un signo clínico clave de deterioro es el cambio en el nivel de conciencia. ¿Por qué hay un cambio en el nivel de conciencia? Por la reducción de la perfusión tisular. Cuando sucede una reducción de la perfusión periférica, en nuestros pacientes vamos a ver un llenado capilar lento, extremidades frías, pulsos periféricos más difícil de palpar. Frente a todas estas características, estamos sospechando de un shock hipovolémico. Ahora bien, este shock hipovolémico puede estar compensado o puede estar descompensado. Eso es lo importante que tenemos que valorar. Las manifestaciones clínicas, como lo veníamos mencionando, va a haber una mala perfusión periférica. Hay una vasoconstricción. ¿Qué vamos a observar? Llenado capilar prolongado, piel fría, sudorosa, va a haber taquicardia, puede haber hipotensión, puede haber hay un flujo disminuido, hay un trastorno del sensorio. Hacer en el manejo de un shock, ¿cómo debo de actuar si estoy frente a un shock hipovolémico? El tratamiento intensivo de un shock, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo se va a centrar en establecer o restablecer la administración de oxígeno a los tejidos y mejorar el equilibrio entre el requerimiento metabólico y la perfusión tisular.
¿Qué debo de optimizar? Optimizar el oxígeno en sangre. ¿Cómo lo debo de administrar? Por cánulas nasales, máscara de reservorio, máscara de alto flujo. Si en caso fuera necesario, ventilación invasiva o ventilación no invasiva. ¿Qué debo de tener? En un segundo lugar, un acceso periférico, desde lo más simple a lo más complejo. Cuando estamos frente a un shock hipovolémico, hipotenso, que está en riesgo la vida del paciente, muchas veces ha sido necesario la colocación de una vía intraósea. Una vía intraósea, a pesar de que se ha buscado la vía periférica, a veces es un poco difícil. Se ha logrado colocar, sí, pero en la mayoría de los casos siempre colocamos cuando el paciente viene chocado, hipotenso, proceso de intubación y todo, una vía intraósea. Luego de eso hacemos ya la reposición de líquidos con líquidos cristaloides o coloides, ¿no? En este caso, pues las soluciones cristaloides como el cero fisiológico se van a usar a razón de 20 ml por kilogramo durante un periodo entre 5 a 10 minutos. Y luego, si es necesario, colocar más bolos de acuerdo a las indicaciones, ¿no? Máximo, muchas veces se colocan a 3 bolos, un 60 ml, ¿no? ¿Qué yo debo de monitorizar qué debo de yo vigilar? ¿Qué debo de supervisar? ¿Qué debo de tener en cuenta una vez que yo haya colocado oxígeno, haya colocado una vía periférica o una intraósea, estoy haciendo la reposición de volumen? Yo tengo que supervisar la saturación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el nivel de conciencia, la temperatura y la diuresis. Son acciones de enfermería vitales, cómo estamos manejando ese tipo de shock. La enfermera va a monitorizar al paciente constantemente para ver si el paciente mejora o el paciente no mejora. Porque si el paciente no mejorara con los bolos que se le administra, muchas veces las pérdidas ya son a veces sanguíneas, ya necesitan colocar sangre, necesitan colocar plaquetas, necesitan colocar plasma fresco. Para o ver si fuera, en otro caso, en unas quemaduras extensas, el niño con quemaduras extensas, en porcentaje más del 20%, el niño va a sufrir un shock hipovolémico, el niño se va a deshidratar, el niño quemado muchas veces pierde proteínas, ¿no? Entonces necesitamos observar y ver si el paciente va mejorando o no, para poder mejorar el estado del paciente. Y cómo yo me voy a dar cuenta de los signos clínicos de mejoría. Yo voy a tomar la presión arterial. Hay que tomar la presión arterial para ver si el paciente está mejorando, si hay hipotensión. ¿Cómo me voy a dar cuenta si la taquicardia? Veo los trazados en el monitor. ¿Cómo mejoro? Muchas veces al paciente crítico se le coloca su sonda vesical para tener el control de la diuresis. Mejoría también en el estado de conciencia. El paciente va despertando. El paciente ya no está en letargia, ya no está en sopor. Si esto pasa, hay clínicos de mejoría, bien. El niño está saliendo de un shock. Pero muchas veces de los casos el niño no mejora. Cuando el niño ya no mejora, entonces sí ya se tiene que usar uso de otras drogas como sinotrópicos, la dobuta, la dopamina, la noradrenalina,
¿no? Ya se debe de pensar en un catéter venoso central. El paciente probablemente a esas alturas ya está en ventilación mecánica, ¿no? De tener como enfermero, tengo que asegurar una permeabilidad de la vía aérea. Debo de garantizar que el paciente ventile correctamente y recibe el oxígeno a concentraciones superiores. Si no existe pulso, se deberá iniciar las maniobras de soporte vital básico y avanzado lo antes posible. Asegurar un acceso venoso. Balance hídrico estricto. Vigilar la fuente de pérdida de líquidos, hemorragia, vómito, diarrea, diaforesis y taquipnea. Cosa importante de nuestra labor como enfermeros. De los diagnósticos de enfermería que he tomado en cuenta con respecto al shock hipovolémico, he considerado 3, hay muchos más. He considerado el déficit de volumen de líquidos relacionado a pérdidas, ¿no? Disminución del gasto cardíaco relacionado entre la precarga, la poscarga y la contractibilidad. El patrón respiratorio ineficaz relacionado a un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Con respecto al déficit de líquidos, reponer volumen, los bolos de 20 ml por kilogramos, se puede llegar hasta 3 bolos, ¿no? Y dependiendo cómo el niño vaya recuperándose. Los usos de cristaloides son el suero fisiológico, tenemos el lactato Ringer, los coloid, el hemacel, las albúminas, ¿no? Paciente quemado. El acceso vascular, ya se debe ir pensando en un CVC central. Si el paciente no mejora y requiere soporte dinotrópico, sea según sea el caso, ¿no? Si la presión arterial se normaliza, la diuresis es mayor a 1 ml kilogramo hora y el estado de sensorio mejora, el niño ya no está soporoso, ya no está letárgico. El manejo de la vía aérea, el apoyo a la ventilación de oxígeno, ¿no? La administración de oxígeno. Cosas importantes que debemos de tener en cuenta. Gracias. Lo importante de todo es siempre recordar cuando estemos frente a un shock y especialmente un shock hipovolémico. Como podemos observar en la foto, nuestras atenciones de enfermería y el actuar inmediatamente frente a este tipo de shock, el niño se va a ver recuperado con una sonrisa y eso nos alegra mucho. A los padres contentos y felices. Muchísimas gracias por su atención.